Bienvenidos. A continuación, veremos los aspectos principales y sustanciales del módulo 2 de la materia de Derecho Tributario. Pero previamente vamos a hacer una especie de recordatorio de cuáles son los objetivos generales de las materias, los cuales fueron planteados en el módulo anterior. En primer lugar, lograr una adecuada comprensión de los conceptos básicos del derecho tributario, entender cuál es la finalidad genérica de los tributos, analizar la legislación tributaria y relacionarla con el resto de la legislación vigente y aplicar la teoría básica del derecho tributario a casos concretos. Los objetivos específicos de la materia, tal cual fueron expuestos en el módulo anterior, son los siguientes. En primer lugar, definir qué es un tributo y cuáles son sus principales características y modalidades. Posteriormente, analizar las normas constitucionales fundamentales que regulan su creación y percepción. Estudiar luego la estructura jurídica principal, la obligación jurídica tributaria principal. Seguidamente, desarrollar un esquema conceptual de cómo se efectúa la determinación tributaria y cuáles son sus diferentes clases. Además, investigar cuáles son los deberes formales de los contribuyentes y cuáles son las facultades de verificación y fiscalización que posee el fisco. Luego analizaremos cuáles son los diferentes conflictos que se desarrollan entre el fisco y los particulares y cuáles son las diferentes vías procesales de resolución. Posteriormente, veremos cuáles son las diferentes infracciones y delitos fiscales con sus respectivas sanciones y penas y cuáles son las consecuencias jurídicas de la comisión de una infracción o de una sanción. Luego analizaremos cómo se relaciona el derecho tributario nacional con el resto de la legislación vigente correspondiente a las otras naciones. Y por último, definiremos cada uno de los tributos en particular, básicamente los tributos nacionales, provinciales y municipales. El esquema conceptual del derecho tributario, para que ustedes lo recuerden correctamente, está dividido en dos grandes sectores. Por un lado tenemos el sector general y por otro lado el sector especial. En la parte general, básicamente estudiamos los tributos, estudiamos las diferentes clases de tributos, luego intentamos dar una definición acerca de qué es el derecho tributario y cuáles son sus principales características, cómo se relaciona el derecho tributario con el resto del ordenamiento jurídico y luego cómo el derecho tributario se va integrando con las diferentes ramas del derecho, especialmente con el derecho constitucional, con el derecho civil, con el derecho procesal y con el derecho penal. En la parte especial analizaremos cada uno de los tributos en particular. A los fines de recordar específicamente cuáles eran las finalidades por las que se creaban los tributos, estimo conveniente aconsejar que miremos un video de 25 segundos que nos va a ayudar a clarificar un poco esta cuestión. Luego de haber visto el video, considero pertinente ingresar al esquema y a los objetivos generales del módulo 2 de la materia de Derecho Tributario. Los objetivos generales básicamente son los siguientes. En primer lugar, analizar la estructura de la obligación jurídica tributaria principal y en segundo lugar, estudiar los deberes formales de los sujetos pasivos de esta obligación jurídica. Asimismo, analizaremos cuáles son las facultades de investigación y fiscalización que posee el fisco y cuáles son los diferentes procedimientos recursivos en materia tributaria. Los objetivos específicos son, en primer lugar, delimitar el contenido del derecho tributario
material, precisando el concepto de naturaleza y características de la obligación jurídica tributaria, luego estudiar los diferentes elementos de la obligación jurídica tributaria y definir el concepto de hecho imponible con sus diferentes aspectos. Asimismo, deberemos investigar qué es el elemento cuantificante de la relación jurídica tributaria y si existe o no un privilegio a favor del fisco con respecto al crédito que posee o al derecho subjetivo de crédito que posee contra los contribuyentes. Posteriormente, en la segunda parte del esquema o del módulo 2, analizaremos cuáles son los deberes formales de los contribuyentes, de los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria y cuáles son las diferentes facultades de investigación y fiscalización que posee el fisco. Básicamente analizaremos el concepto de determinación tributaria y distinguiremos sus principales clases. Determinaremos cuáles son las facultades de investigación y fiscalización del fisco y especificaremos cómo se desarrolla el procedimiento recursivo en materia tributaria. El esquema conceptual del módulo 2 básicamente es el siguiente. En su parte material, en primer lugar define qué es la obligación jurídica tributaria y distingue cuáles son sus elementos esenciales, investiga qué es el hecho imponible con sus diferentes aspectos, analiza qué es el elemento cuantificante de la relación jurídica tributaria y luego enumera los diferentes medios de extinción de la obligación jurídica tributaria. Por su parte, en la sección del derecho tributario formal, básicamente vamos a analizar las diferentes normas que el fisco y los contribuyentes utilizan para determinar la existencia de una deuda tributaria, quién debe abonar un tributo y cuánto debe abonarse por dicho concepto. Asimismo, estudiaremos los deberes formales de los contribuyentes y enumeraremos las diferentes clases de determinación tributaria. Y por último, analizaremos los diferentes procedimientos recursivos que existen en materia de tributos. A continuación, daremos comienzo al desarrollo conceptual del módulo 2 de esta materia. En primer lugar, analizaremos qué es el derecho tributario material. El derecho tributario material estudia los aspectos sustanciales de la relación jurídica que se entabla o se traba entre el Estado y los sujetos pasivos con motivo de un tributo. Para ello, debemos definir qué es la obligación jurídica tributaria principal. Es la relación o vínculo que se establece entre el fisco como sujeto activo que pretende o que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo y un sujeto pasivo que debe cumplir la prestación debida. La obligación jurídica tributaria, al igual que la obligación jurídica de naturaleza civil, posee tres elementos, que son los sujetos, el objeto y la causa. Como sujeto activo, siempre se va a ubicar el Estado. Recordemos que el Estado es quien posee poder y potestad tributaria. Recordemos que el poder tributario era la aptitud que posee el Estado para exigir tributos a las personas que se encuentran bajo su soberanía, y la potestad tributaria es la aptitud que posee el Estado para crear, modificar o suprimir unilateralmente tributos. Por ende, siempre como sujeto activo de esta relación jurídica obligatoria se va a encontrar el Estado. En cambio, como sujetos pasivos vamos a identificar a diferentes sujetos o a diferentes personas. Como regla general, siempre va a estar el contribuyente. El contribuyente es el destinatario legal tributario, es la persona que el legislador tuvo en cuenta cuando creó un hecho imponible. Es el deudor por deuda propia. No obstante ello, en algunas situaciones, el legislador ubica junto al contribuyente a otra persona que denomina responsable solidario. El responsable solidario es una persona que, por su profesión, por su actividad, por su oficio o por su vínculo con el destinatario legal tributario, es ubicado junto al contribuyente y es solidariamente responsable por el pago de un tributo. Debemos aclarar que el responsable solidario es responsable por deuda ajena, es ubicado junto al contribuyente por una deuda que el contribuyente posee con el fisco. No obstante lo cual,
el responsable solidario deberá responder también frente al fisco en caso de que éste le exija el pago de la obligación debida. Los artículos 6 y 8 de la Ley 11.683 regulan específicamente todo lo atinente a responsables solidarios. El artículo 6 enumera quiénes son responsables solidarios. En primer lugar, encontramos al cónyuge que administra y percibe las rentas derivadas de bienes propios del otro cónyuge. También encontramos a los síndicos, a los agentes de retención y de percepción, a los liquidadores de la quiebra o, por ejemplo, a los directores, gerentes o síndicos de sociedades comerciales. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley 11.683 nos dice que los responsables solidarios deberán responder con su patrimonio personal por las obligaciones que mantiene el contribuyente con el fisco. Recordemos que la ley ubicaba al responsable solidario junto al contribuyente como sujetos pasivos frente al fisco, es decir, que ambos están obligados al pago de un tributo. Es importante destacar que si un responsable solidario abona procesos judiciales, los diferentes procesos tributarios, específicamente se investigan los órganos competentes y las diferentes acciones, excepciones y recursos que poseen las partes que intervienen en el proceso judicial. Por otro lado, encontramos el derecho tributario penal, que regula las diferentes infracciones y delitos fiscales con sus correspondientes sanciones, lo que va a dar lugar a dos ámbitos, al derecho penal tributario contravencional y al derecho penal tributario delictual. Y por último, tenemos el derecho internacional, que regula las normas de aplicación cuando dos o más naciones entran en contacto con motivo de una controversia en materia tributaria. Vamos a dar comienzo a continuación al desarrollo de la clase. El derecho procesal tributario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional para resolver las diferentes controversias que se desarrollan o que se producen en materia tributaria. Por otro lado, el proceso estrictamente tributario es un conjunto de actos coordinados entre sí, conforme a reglas preestablecidas, cuyo fin es que una controversia tributaria entre partes sea resuelta por un juez, por un tercero imparcial e independiente, y que esa decisión adquiera fuerza legal de cosa juzgada. Existen diferentes clases de conflictos tributarios. Por un lado, tenemos la ejecución fiscal del crédito tributario y de las sanciones pecuniarias. Recordemos que la finalidad principal del Estado era satisfacer las necesidades básicas de la comunidad y para ello debía obtener recursos. Y la gran parte de esos recursos era recaudado mediante el ejercicio del poder tributario. Por ende, si los particulares no pagan los tributos que el Estado exige y tampoco pagan las multas que se originan con motivo de infracciones que realizan, el Estado tiene que tener alguna vía procesal para perseguir judicialmente el cobro de tributos y de multas. Y esta no es otra que la ejecución fiscal, que veremos que es un proceso sumario basado en la legalidad de los actos administrativos. Luego tenemos otro conflicto y está originado cuando el contribuyente impugna una resolución administrativa que determina un tributo o que determina una sanción con motivo de una infracción. Luego tenemos los conflictos tributarios que se originan con motivo de la repetición de tributos y con motivo de la repetición de sanciones pecuniarias abonadas con motivo de la comisión de una infracción. ¿Cuándo da comienzo el proceso tributario? En primer lugar, tenemos que destacar que no puede dar comienzo sin que antes, previamente, se haya agotado la vía administrativa. Y la vía administrativa se agota cuando, interpuesto el recurso de reconsideración, este es resuelto en sede administrativa. Indudablemente que a partir de allí, el contribuyente ya no podrá seguir utilizando el procedimiento administrativo, sino que tendrá que acudir a la vía judicial. Por otra parte, si decide interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, indudablemente que acá también habrá un comienzo del proceso tributario.
porque como veremos ahora, el Tribunal Fiscal de la Nación, si bien no es un tribunal que integre el Poder Judicial, ejerce plenamente funciones jurisdiccionales, tiene independencia funcional. Debemos aclarar que tiene su sede en la capital federal. Está integrado por 21 miembros, divididos en 7 salas de 3 miembros cada una, de las cuales 4 tienen competencia en materia tributaria y 3 tienen competencia en materia aduanera. La competencia del Tribunal Fiscal de la Nación básicamente es para intervenir con motivo de la determinación de oficio que imponga tributos, con motivo de la determinación de oficio que imponga sanciones con motivo de multa y en las resoluciones que denieguen la reclamación de tributos, la repetición de tributos por parte de los contribuyentes. Además, va a tener competencia para intervenir en las demandas que promuevan los contribuyentes con motivo de la repetición de tributos. Este recurso, al igual que el recurso de reconsideración que vimos en la clase anterior, está previsto en el artículo 76 de la Ley 11.683. Procede contra resoluciones que determinen tributos y accesorios, contra resoluciones que impongan sanciones, contra resoluciones que denieguen un reclamo en materia de repetición, y en estos casos no es necesario para su interposición el pago previo. Tiene efecto suspensivo y debe interponerse en el lapso de 15 días de notificada la resolución denegatoria. Hay que tener en cuenta que el monto mínimo por el cual se puede interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal es de 2.500 pesos. Es decir, que si estamos discutiendo una situación cuyo monto es inferior a 2.500 pesos, no podremos acudir al Tribunal Fiscal y deberemos simplemente interponer un recurso de reconsideración y luego ir a un tribunal ordinario de justicia. El Tribunal Fiscal de la Nación nunca puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes, y esto es debido a que no es un tribunal de justicia, pero sí puede declarar que una situación o una ley es inconstitucional utilizando un precedente que ya haya sido dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así también puede declarar que una interpretación o una resolución ministerial o gubernamental o administrativa no se ajusta a una ley interpretada. Puede practicar en la sentencia una liquidación del tributo y a su vez puede fijar el importe de una multa. Con esto damos por finalizada la primera parte del módulo 3 de esta materia. Seguidamente analizaremos el trámite del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Como dijimos anteriormente, debe interponerse en un lapso de 15 días de notificada la resolución. Luego debe efectuarse una comunicación a la DGI. En ese escrito de interposición del recurso de apelación deben expresarse de manera clara y concreta cada uno de los agravios que el contribuyente o el fisco estima conveniente o estima que es necesario resaltar o es necesario demostrar ante el Tribunal Fiscal. Además, debe ofrecer toda la prueba que crea convenir a su derecho. Como el Tribunal Fiscal tiene su sede en Buenos Aires y nosotros estamos en Córdoba, veremos que en Córdoba, al no existir Tribunal Fiscal de la Nación, se nos da la posibilidad de interponer este recurso de apelación en la mesa de entradas de la Dirección General Impositiva, no obstante lo cual, para una persona que reside en Buenos Aires, deberá interponerlo ante el propio Tribunal Fiscal de la Nación. Radicado el expediente en el Tribunal Fiscal de la Nación,
debe correrse traslado a la AFIP por 30 días para que conteste, ofrezca prueba y oponga todas las excepciones que crea convenir a su derecho. Opuestas las excepciones de previo y especial pronunciamiento, deberá darse un traslado a la otra parte por 10 días y luego el juez deberá admitirlas o no en el plazo de 10 días. Si fuese necesario, deberá abrirse a prueba la causa y posteriormente, en caso de tratarse pura y exclusivamente de excepciones de previo y especial pronunciamiento, deberá dictarse una resolución en un lapso no mayor a 15 días. De existir hechos controvertidos sobre el fondo de la cuestión debatida, debe ordenarse la apertura a prueba